Buenos días a todos, principalmente muy agradecido por tan amplia concurrencia. El Salón de Lectura de la Biblioteca Popular Chabás tiene una historia para mí, en este caso especial, que la quiero contar. Empecé a criar canarios cuando tenía 14 años y todavía estaba en edad de jugar a la pelota en el campito, ¿no? Los canarios me fueron ocupando ese lugar. Desde que empecé a criar canarios, hace casi 40 años, algunos los conozco desde esa época, ¿sí? Tuve siempre quizá la misma inquietud que la mayoría de nosotros acá y cierta ansiedad un tiempito antes de empezar la temporada de cría de cómo nos iba a ir, ¿no? Y por supuesto en innumerable cantidad de temporadas con malos resultados, como nos habrá pasado a la mayoría de nosotros acá. A 20 metros de donde estamos parados está el criadero en el cual empecé a criar canarios, ¿no? Y bueno, hoy 40 años después, en el lugar parado en este momento en el que jugaba a la pelota cuando tenía 14 años, este era el campito donde jugábamos a la pelota, en el salón de la Biblioteca Popular Chabás, que hemos tenido la suerte de, con la familia fundamentalmente, mis papás, de ser fundadores y realizadores de gran parte de esta biblioteca popular, al punto tal de que mi mamá fue presidenta durante un montón de años y en este momento la presidenta es mi hermana más chica. Sigo teniendo la misma preocupación que tenía hace 40 años cuando empecé, cada vez que va a empezar una temporada de cría, ¿no? Llegar con los canarios en condiciones y sacar mucho, criar muchos pichones. Supongo que también eso les pasa a ustedes todavía ahora, ¿no? Quisimos armar esta charla porque creemos que estamos en un momento de la actividad complicado, y lo primero es sacar pichones, ¿sí? Si a todas las cuestiones que se nos van sumando de realidades sociales y económicas del país en el que vivimos, que complica la actividad que tenemos, y encima nos va mal en la cría, nos desanimamos más. Así que bueno, nos pareció que era el primer punto que había que tratar, criar pichones. Y como venimos hablando con Javier hace un montón de tiempo, con Germán, se pueden hacer algunas cosas que, no digo nos garanticen, pero sí sean de gran ayuda para que podamos criar pichones. Así que vamos a tratar de que sea lo más abarcativa posible esta charla que nos viene a dar Javier. Les pido, por favor, que cualquier duda que tengan, puede parecer una insignificancia, pero ser de mucha ayuda para el que la tiene y para varias personas más, ¿no? Así que no duden en preguntar, porque además eso enriquece, ¿sí?, a la charla y a los conocimientos y a los conceptos que se puedan llevar. Les vuelvo a decir gracias y bueno, disfrutemos de esta charla, aprovechémosla y ojalá nos llevemos un montón de cosas para aplicar en los criaderos. Lo dejo con Javier, que es el máster que nos va a desasnar un poco más. Gracias. Bueno, buen día, muchísimas gracias. Lejos de máster, simplemente un aficionado también a la canaricultura. Yo arranqué, creo que desde que tengo uso de razón, jugando con los canarios. Después la vida me llevó a elegir una profesión. Me gustó la veterinaria y dentro de la veterinaria me gustaron las plumas. Así que hace 30 años que estoy graduado y mi especialización en la industria avícola ha sido lo que más me atrajo. Bueno, combinándolo con mi hobby, termino siendo hoy un tipo tapado de plumas, de las grandes y de las chicas. Así que bueno, la idea sería un poquito compartir. A veces
por ahí cuando dicen, che, va a dar una charla un veterinario que está especializado en avicultura, todos pensamos en patologías, en enfermedades. Y hoy estaría bueno tratar de, podemos hablar después de algunas enfermedades, pero acá hay que tratar de evitarlas, de alguna manera no acomplejarnos con eso, porque yo lo viví durante mucho tiempo, que mi criadero era un instituto de patología, y yo decía, no puede ser que me pase a mí. O sea que estas cosas suelen pasar a los que estamos especializados a veces en verlo con una visión mucho más clínica o veterinaria, ¿no? Pero la cría de canario, como otras crías que vienen siendo intensivas, nosotros estamos viendo en otras áreas que los resultados vienen cuando nos acercamos a lo natural, cuando empezamos a ver las cosas más comunes que pueden pasar en un ambiente natural de cualquier sistema productivo. Y de hecho los resultados hoy empiezan a aparecer tanto en avicultura mayor como en porcicultura, en ganadería, cuando empezamos a mirar hacia dónde quiere ir la naturaleza, lugares a donde nosotros por ahí lo hemos mirado poco y nos hemos querido aislar, y por ahí muchos de los fracasos vienen por ese lado, porque nos hemos automatizado demasiado, porque nos hemos sistematizado demasiado y nos hemos separado un poco de la visión más natural de nuestras producciones, ¿sí? Hoy cuando hablábamos con Rodrigo cómo encarar la charla, yo le decía, podemos hablar de varios puntos. La idea era tirar disparadores. Si por ahí ustedes tienen alguna duda, me levantan la mano y lo vamos interactuando para no hacerlo aburrido, porque tampoco quiero hacer un monólogo de esto. Si bien voy a liderar la presentación, la idea es interactuar con ustedes para que sea productivo. Hay muchos colegas acá, criadores, que tienen muchísimos años, quizás más años que yo, criando, que también pueden aportar disparadores importantes para analizarlos, y otros que de alguna manera son nuevos y pueden tener algún cierto grado de timidez, lo cual sería interesante que no se lo guarden, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de avanzar sobre si es posible una cría exitosa, sí, obviamente que lo podemos armar, pero en biología está todo interconectado de tal forma que no podemos mirar solo un punto. Cuando nosotros nos ponemos a mirar en nuestro criadero, hay factores que tienen que ver con lo genético. Algunas cosas se pueden manejar de lo genético, otros capaz que no. Tenemos cosas relacionadas con la nutrición, que cuando hablamos de nutrición no es solamente el alimento, sino también el agua, ¿sí? Muchas veces creemos que el agua es solo para limpiar, pero es uno de los nutrientes más importantes que tiene la vida. La parte de sanidad y bioseguridad, y acá un poquito vamos a hacer hincapié en estos puntos, porque sanidad y bioseguridad no es dejar estéril un lugar, porque los microorganismos tienen que vivir con nosotros, pero en un sano equilibrio, y ahí es donde a veces nos estamos equivocando. Nos hemos equivocado mucho, hoy lo estamos entendiendo mejor, pero cuando uno habla de sanidad y bioseguridad, es buscar un equilibrio entre los organismos. Nosotros estamos llenos de organismos en nuestro intestino, y no puedo yo pretender vivir sin ellos, al contrario, son ellos parte de nuestra vida. Y hoy se está hablando mucho de microbiota, que en realidad es la microflora intestinal, que se está conociendo, se está estudiando cada vez más, con estudios que son impresionantes en cuanto a la información que nos está dando, lo cual nos hace pensar que aquellas ideas que teníamos, che, vamos a empezar la cría, ¿qué doy para limpiar todo? ¿Cómo que doy para limpiar? Tirábamos y en algunos casos seguimos tirando, ¿sí?, algunos productos con esa idea de limpiar, cuando en realidad lo que yo necesito es equilibrar lo que tengo dentro de los organismos de manera tal que trabajen en forma conjunta con nuestras aves. Entonces, son importantes esos puntos de sanidad y bioseguridad. No quiere decir esterilizar. Yo no necesito un ambiente estéril para criar mis canarios. Necesito un equilibrio, como todo en la vida, ¿sí? Pero eso es interesante entenderlo para empezar de a poquito a trabajarlo uno internamente, pues si uno no se convence de eso, muy difícilmente lo llevemos a nuestros criaderos.
El otro punto que tiene que ver con manejo, cuando yo hablo de manejo significa cómo movemos el flujo de implementos dentro de nuestro criadero, cómo movemos nuestras aves también dentro de nuestros criaderos, y son cosas que vamos a tener que empezar a agarrarle la mano a eso. No es juntar los canarios en una pieza y bueno, todos son iguales, acá todos tienen lo mismo, porque hay determinadas sutilezas que uno podría tomarlas en cuenta, que nos pueden aportar bastante para poder tener mejores resultados. El otro punto tiene que ver con el ambiente y el bienestar animal. Y eso lo vamos a charlar un poquito, porque cuando arranca el tema bienestar animal, y a veces nosotros decimos, uy, bienestar animal, no es para quedar bien con las ONG, olvídense de eso. O sea, el tema bienestar animal se está instalando, pero al principio suele ser un poco duro para nosotros, porque claro, cuando vemos las exigencias, cuando vemos que nos están diciendo que somos crueles teniendo aves en nuestros criaderos, resulta ser que uno empieza, no, pero el canario tiene más de 600 años de domesticación, entonces estos animales vienen de una hibridación que se hizo con aves silvestres, entonces ¿por qué me tratan así? Pero cuando uno lo ve de otro lado, bienestar animal también significaría mejorar la capacidad de nuestros ambientes para que nuestros animales nos den resultados. Entonces fíjense que ya empiezo a cambiar yo mi percepción con respecto a cuando me hablan del bienestar animal. No es solamente quedar bien con la ONG para que no nos compliquen la vida, sino pensando en el bienestar realmente de nuestros ejemplares para lograr tener los resultados que tenemos, o los que queremos, a los cuales queremos llegar, ¿sí? Entonces, un poco a grande rasgo, habiendo hecho este vínculo entre los distintos puntos, por ahí podríamos pasar a charlarlos puntualmente, empezando desde la parte genética, un poco qué podemos hacer nosotros en cuanto a selección, cómo podemos influir nosotros en nuestra selección, porque la selección que nosotros podemos hacer siempre va a estar ligada a lo que nosotros vemos. Estamos lejos de hacer un estudio genético minucioso a través de técnicas de PCR, de estudios de secuenciación genética, pues tampoco tenemos necesidad de llegar a eso. Todo lo nuestro pasa básicamente por lo que nosotros podemos apreciar de nuestros animales a través de sus manifestaciones, ya sea de comportamiento, sus manifestaciones de postura. Quienes por ahí empiezan a ver un poco con más detalle esto, se dan cuenta que nuestros canarios nos transmiten conductas, ¿sí? Nos transmiten belleza, que no son nada más ni nada menos que expresiones genéticas, pero más visibles, ¿sí? Entonces, si uno se pone a hacer un poco de historia, el canario, entre el canario doméstico y el canario silvestre existe una ligera distancia genética, porque cuando uno habla de la evolución y la selección genética, uno dice son 600 años, son 500 años, parece un montón, pero para lo que es evolución no es nada, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque no estamos tan lejos de los ancestros de nuestros canarios, ¿sí? De todas maneras, hay que tener siempre en cuenta que en los ejemplares mutados, cuando hablo de mutados, son aquellas mutaciones que se nos fueron dando a nosotros en los criaderos, producto de que nosotros tenemos la posibilidad de la mutación tomarla y dejarla en el criadero, suelen ser, sí, animales más sensibles que los que normalmente provienen y están más fijados al modelo ancestral. De manera tal que eso tampoco es patrimonio solamente de los canarios, también ocurre en otras especies. Lo que sucede es que por selección natural, en la naturaleza esas mutaciones no persisten. Un gorrión blanco que muchos han visto, un cardenal con otra conformación en cuanto a sus colores, generalmente la naturaleza por selección natural los deja de lado. ¿Por qué? Porque no se reconocen como de su misma especie y a la hora de aparearse quedan excluidos de ese momento reproductivo, por lo tanto quedan fuera. Pero en el caso nuestro no, nosotros como que
justamente aparece la mutación y allá vamos, porque nos interesa. Entonces, y estamos persiguiendo justamente una alteración en la codificación genética de ese ejemplar que se produjo de manera aleatoria y nosotros estamos tratando de ir en busca de ella. De manera tal que es importante tener eso en cuenta, porque en nuestros planteles hay varios canarios que vienen de mutaciones. Entonces no es lo mismo aquel que armó su plantel con canarios amarillos, con canarios verdes, siendo que el amarillo también ya fue una mutación del verde, pero está más cerca del ancestral, cuando vamos a ver los resultados de esos criaderos comparados con los criaderos donde estamos teniendo mutaciones importantes, ¿sí? Y es muy simple. Yo tengo en la sociedad donde yo estoy, hay determinados criadores que son exitosísimos, crían amarillo, andan muy bien, no dejan de lado todo lo demás, pero están jugando también con animales bastante más resistentes, ¿sí? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, porque uno tiene que acomodarse y decir, bueno, a ver, yo soy un canaricultor experimentado, me puedo animar a otras, a lo mejor a otras variedades que pueden ser un poco más delicadas. Y a lo mejor aquellos que recién arrancan podrían elegir variedades también un poco más rústicas, con el objetivo de ir haciéndose en el camino e ir aprendiendo los modelos de cría con animales que son más complejos, ¿tá? Todos sabemos que cuando queremos criar topacios, ya desde que ponen los huevos nos asustan, porque son cositas chiquitas, salen chiquitos, miran así con ojitos todos cerraditos, y uno dice, ¿quién le va a dar de comer a este animalito? Y bueno, entonces no es lo mismo para un canaricultor experimentado que para alguien que recién arranca. Y eso como institución por ahí puede ser interesante para coacharlo de manera favorable a quien recién arranca, ¿no? Algunas cosas interesantes, bueno, la hibridación en el año 1920 con el cardenalito de Venezuela generó un cierto grado de rusticidad, o sea, no solo incorporó el factor rojo y el mosaicismo dentro de la canaricultura, sino que también le dio un toque de vigor. Lo mismo pasó con la introducción del factor jaspe proveniente de los luganos de Carduelli, que a los jaspe les dio un cierto grado de rusticidad producto de esa hibridación. Lo importante es tener en cuenta que la longevidad y la fertilidad del canario, además de sus cuidados y condiciones ambientales, está relacionada con la gama de estos, como hablábamos recién, existiendo obviamente variedades que son más rústicas y robustas que otras, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, porque a veces queremos arrancar de lo más complicado y elegimos canarios que sí, no los tiene nadie. Che, vos sabés que vi el catálogo y no cría nadie esta variedad, ahí voy, y es nuevo el tipo. Ese tipo está destinado a sufrir un montón, pobrecito. Y con suerte no nos deja, ¿tá? Si estamos todo encima y tratando de apoyarlo. Pero tengámoslo en cuenta también. Que críen de humo, que pasa. Claro. Bueno, yendo un poquito a lo que podemos nosotros, en qué podemos aportar cuando nosotros vamos a seleccionar un plantel. Generalmente nuestra selección, la selección que es zootécnica, la selección que hacemos nosotros, prácticamente es artificial, porque no es una selección natural. Generalmente en canaricultura consiste en elegir características morfológicas, que es lo que hacemos, más allá que por ahí no tenemos criaderos de forma y postura, donde los muchachos que están con esas líneas son mucho más agudos en eso, porque tienen que respetar los estándares. Quienes están en la canaricultura de color, también la forma es parte del puntaje, ¿no? Por lo tanto, no podemos estar ajenos a elegir por forma. Por más que tenga el estándar de variedad, categoría y tipo, tenemos que darle una forma porque corresponde y está dentro del puntaje. Por lo tanto, morfológicamente, nosotros tenemos a ese ítem como un punto importante para seleccionar. Las características fisiológicas y el comportamiento, las tres obviamente son manifestaciones genéticas que nosotros las podemos ver. Y no las tenemos que dejar de lado porque son importantes a la hora de preparar un plantel. Seleccionar también supone eliminar, y esto es interesante que lo vean, con
con mucha agudeza, nosotros tenemos que ser criteriosos, porque a veces dejamos en el criadero sin querer animales que no tienen sentido, por una u otra cosa, lo vamos dejando. No, porque a mí me parece que este tiene es de una variedad espectacular, mirá el diseño que tiene, y es un canario que a lo mejor deberíamos sacarlo. Y lo perpetuamos dentro del criadero, pensando en poner, con que ponga un huevito, 2 huevitos me conformo, pero a lo mejor estamos ya ahí generando una selección negativa, porque estamos dejando también genes que los tendríamos que eliminar del plantel, pero estamos obsesivos en hacer prevalecer una o dos de las características que nos gustan de ese canario, cuando en realidad hay un montón de otras cosas que está trayendo y que son malas, que deberíamos dejarlo. Entonces, no hay que tener miedo a la hora de sacar algunos planteles, algunos ejemplares del plantel, porque a la vez que estamos seleccionando ese ejemplar por alguna característica que nos gusta, estamos seleccionando un paquete de genes, por otro lado, que no son para nada buenos mantenerlos dentro del criadero. Entonces, eliminar con criterio es importante a la hora de ir preparando un plantel. Como bien dice ahí, la selección artificial o zootécnica, que es la que explicamos nosotros, que es la que tratamos de aplicar nosotros, tiene ventajas pero también sus inconvenientes, ¿no? Algunas mutaciones, razas de postura, etcétera, hubieran desaparecido en estado silvestre y en cautividad no lo hacen, que es lo que estábamos hablando recién, de lo que estamos viendo hoy en nuestra canaricultura. Canarios enfermos o con taras en nuestros aviarios tienen la oportunidad de reproducirse, transmitiendo esa fragilidad en cuanto a su salud y malformaciones a su descendencia. Más de uno eso lo ve. No me pueden decir que ustedes no han visto animales que están gibosos, que uno dice, no, pero este se debe haber deformado en el nido, la madre no le dio bien de comer, lo aplastó. Y si ustedes lo marcan y lo van siguiendo, probablemente ese sí tiene la oportunidad de dar descendencia, lo vuelve a dar, lo transmite. Y no solo eso, porque yo a lo mejor ahí, sin querer, me estoy llevando un paquete de genes que tienen que ver con la forma de criar de la madre, con su capacidad de poner huevos, los ciclos de postura a lo mejor son escasos. Entonces me estoy trayendo una serie de genes simplemente por no descartar directamente ese pajarito. ¿Tá? La selección entonces que hacemos nosotros, que es la zootécnica, ¿sí?, utilizada de forma correcta, es un mecanismo de mejora genética continua en nuestros criaderos. Y eso hay que hacerlo y hay que repetirlo, y si uno necesita ayuda, hay que llamar a alguien que tenga un poco más de criterio y no esté tan encariñado con el plantel, que eso es lo que a veces juega en contra de nosotros, y permitir hacer una selección criteriosa de los ejemplares que no tienen que quedar, ¿sí? Los criterios de selección que podemos aplicar, bueno, independientemente de los que hacemos, son los fenotípicos, que tienen que ver con estar dentro del estándar, que es lo que la mayoría hace cuando tiene un canario, ve si está dentro de la categoría, del tipo, de la variedad. Y después podemos hacer un criterio de salud, que es descartar aquellos ejemplares que tengan algún problema relacionado con la misma, y eso no es menor, porque por ejemplo hay momentos importantes donde uno puede ver cuáles son los animales más rústicos, que es la muda. La muda de por sí ya genera un bajón del plantel, porque los animales empiezan a perder gran cantidad de plumas, sus exigencias metabólicas empiezan a ser diferentes, y ahí suelen aparecer aquellos animales más vulnerables, que son los que con criterio podríamos también, desde el punto de vista sanitario, dejarlos de lado. ¿Tá? Y otro de los criterios importantes para seleccionar es el tema fertilidad. Lo que sucede acá, que generalmente estamos en la temporada de cría para poder seleccionar características que tengan que ver con fertilidad. Pero hay una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos, y yo veo muy poco, y es algo que vamos a tener que darle más forma. No es una crítica exclusiva para nuestro hobby, porque pasa en todas las crías intensivas, que es la falta de registro. Somos carentes de registro. Muchísimos de nosotros
nos cuesta registrar lo que pasa en los criaderos. Uno va a los criaderos en la temporada de cría y lo único que son anotaciones en papelitos así nomás, que después se pierden. Entonces habrá que empezar a registrar, porque estaría bueno al final de la cría hacer un análisis de postura, hacer un análisis de huevos incubables, un análisis de huevos nacidos sobre huevos incubables, un análisis de pichones muertos sobre pichones nacidos. Toda ese juego de los datos es interesante que nosotros empecemos a valorarlo, porque de ahí viene la información para poder después hacer el trabajo de selección. Más de uno ha tenido hembras que no incuban bien, hembras que ponen poco huevo, hembras que ponen huevos de doble yema, hembras que son malas criadoras. En fin, todo eso, si uno lo pudiera registrar durante la cría, sirve para hacer una selección inmediatamente cuando termina la cría. Pero lo tenemos de una manera tan poco registrada, o le damos tan poca importancia, que nos aporta muy poca información, y es todo relativo. Sí, no, me pareció que no cría bien. No, me pareció no. Hay que anotar, hay que ir anotando y al final de la cría tener un registro para poder analizar los números. Y les digo que no es producto solamente de nuestro hobby, porque pasa en avicultura mayor, empresas enormes tienen cualquier cantidad de datos y por ahí no hay tiempo para analizarlo, ¿tá? Entonces, y es muy importante porque hoy justamente a las explotaciones intensivas lo que se está tratando de llegar es con modelos de software para facilitar el análisis de los datos, tanto en producciones lecheras, en producciones avícolas de engorde, en producciones avícolas de postura. O sea, yo estoy cansado de compartir información con clientes, con colegas que están en producción, que tienen parvas de registro y no hay tiempo para analizarla, porque no hay tiempo físico. Entonces necesitan modelos de software para poder en 4 slides ver para dónde está yendo la producción en las reproductoras, para dónde está yendo la mortandad, cómo se maneja, cómo se está moviendo la población de esa explotación. Exactamente. Y nosotros tenemos modelos mucho más chicos que podríamos quizás con muy poco aportarnos muchísima más información y tener mejor criterio a la hora de avanzar en una selección. Entonces, no son, o sea, ustedes fíjense que yo no estoy hablando de ninguna cosa rara, son cosas que cualquiera de nosotros lo podría anotar y empezar a registrar y tenerlo. Yo a ustedes por ahí les puedo preguntar, che, ¿cuántos huevos pusieron la temporada anterior? Y probablemente yo tampoco sé. Tengo que ir al registro, verlo y sumar el del 1, 2, 3 hasta la jaula 35, pero no sé ni cuántos huevos pusieron las canarias en total. Menos si me decís cuántos huevos cachados dentro de toda la postura, menos cuántos nacieron de todos los huevos que estaban sanos, y así. Y eso es importantísimo, porque si no después todo es, queda todo en un campo de una relatividad tan grande que no hay forma de sacar una conclusión. Y cuando hay un problema en serio, si uno no tiene esa base de datos robusta, importante, cuesta muchísimo más llegar a resolverlo, ¿sí? Bueno, siguiendo con este tema de selección de reproductores o ejemplares de trabajo, dice, el número de los mismos estará en función de nuestros objetivos de parejas a formar. Esto es clave, porque me pasa a mí también, a cualquiera. O sea, y acá está mi señora que me dice, sí, todos los años lo mismo, va a poner 30 jaulas, va a poner... Después aparecen los gurises y dicen, che, vos sabés que vi 4 jaulitas más, nada que ver con lo que vos me marcaste. No era que íbamos a todo en la pared aquella, van a estar las 30, pero vi 4 allá, 3 acá. No, lo que pasa es que estoy haciendo la prueba de esto, la prueba de aquello. Sí, está bueno, pero lo que sucede es que ya le agregué 10 más a las 30. Y eso tiene que ver con esto que dice después. El número de parejas debe estar rigurosamente pensado en función de nuestras instalaciones, ¿sí? Y soy respetuoso con el tema de instalaciones porque yo tuve verdaderas cuevas de criadero, ¿tá? Que no eran instalaciones. Y el tiempo disponible como criador, que eso también es clave, ¿tá?
Yo creo que el éxito de todo esto depende de nuestras instalaciones hoy y del tiempo que nosotros dispongamos para la atención. Porque incluso gente que tiene personal a cargo, el personal a cargo necesita tener un coaching permanente, ¿tá? Y esto creo que acá está la base hoy de nuestra charla. Si nosotros no tenemos instalaciones para 40, 50 yuntas, no pongamos 40, 50 yuntas, pongamos 20. Porque sucede que la instalación está muy buena, armamos las parejas trabajan muy bien, pero en 45 días ya hay un 30% más de pájaros producto de la primera cría. ¿Y a dónde los pongo? No, bueno, vamos a poner la voladora en el medio. Sigue la temporada. A los 70 días ya hay un 60% más de lo que había. ¿Y dónde no? Corre la voladora para allá, poner la otra voladora, traete el cuerpo de la voladora para acá, ajá, y termina la cría. Y dice, che, vos sabés que las hembras, la tercera postura, malísima, fue un desastre. Ya no trabajaron como las vi que arrancaron. ¿Y cómo va a trabajar si no tienen luz ya? Las que estaban en los rincones, la luz que estaba bien puesta ya no es la misma. Ya no llegó. Aparte, el barullo que hacen ya todo el resto de los pichones que están en el medio del criadero, que ya no es medio, ya es medio y los costados porque no entran, lo más probable que la tercera postura caiga. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo se linkea lo que es ambiencia, porque ambiencia no es solamente que el ambiente esté limpio y esté agradable. Los ruidos también son parte de lo que es ambiencia, la tranquilidad, ¿tá? Entonces, son todos temas que tienen que ver con lo mismo. Me gustaría que estuvimos hablando, explique cómo influye el tema de la ambientación, de la distribución, de las dimensiones, todo lo que es ambientación del criadero, en función al resto de las cosas, digamos, cuál es la importancia de la ambientación y cuál es la importancia del resto de las cosas en proporción. Me refiero a lo que hablábamos de cuánto más importante es esto que el resto de las cosas. Está claro. Sí, vamos a llegar. Entonces, hay un apartadito que lo vamos a tratar con un poquito más de énfasis que tiene que ver con la ambiencia, porque, por ejemplo, hoy las grandes producciones intensivas, tanto postura comercial de huevos parrilleros, que sería producción de carne, como lo que es la parte de tambo, básicamente, que son las producciones intensivas que están liderando en tecnología, están justamente más preocupadas por otorgarle bienestar y calidad y confort a los animales para obtener más litros de leche, más kilos de carne, más cantidad de huevo por gallina alojada, que tratando de tunear o ver dónde se le puede poner más al alimento, ¿tá? O dónde se puede agregar algún aditivo que no es magia, porque no terminan haciendo magia. O sea, como arrancamos hablando, los resultados los estamos obteniendo mirando más hacia lo natural y viendo qué le puedo dar de natural a un animal que está bajo una cría intensiva, ¿tá? Entonces, si eso lo enfocamos con buen criterio, termina siendo lo más lógico. Cuando el animal puede estar dentro de su zona de confort la mayor cantidad de tiempo, lo más probable es que ese animal me exprese todo su comportamiento de la mejor forma, y ese comportamiento lo va a reflejar incluso en la cría, ¿tá? Si uno de los juegos que estamos haciendo cuando hablamos de bienestar animal es justamente si el animal me está expresando con su reproducción la mayor cantidad de pichones por pareja alojada, ese es mi mejor parámetro para medir bienestar animal. Es lo que estamos tratando de explicarle muchas veces de buena manera a la gente que está involucrada en las ONG, en la protección de los animales, que por ahí hemos sido un poco mezquinos y no nos hemos hecho visibles
manifestando cuál es nuestra idea con respecto a bienestar animal. Bienestar animal es un animal que esté mal, jamás va a poner un huevo, menos llevar adelante una cría. Entonces, fíjense qué interesante y cómo las cosas se empiezan a sumar y se empiezan a sinergizar, ¿tá? O sea, cuando uno habla de ambiencia, es todo lo que tenga que ver con mejorarle al animal su condición de vida y lo mejor que puede hacer ese animal como para que nosotros lo percibamos, y va a ser manifestar en su cría y en su producción esa sensación de bienestar que tiene, ¿sí? Volviendo un poco a la selección de reproductores, por ejemplo, fíjense qué interesante, parecen cosas muy simples, pero selección de hembras reproductoras basada en el comportamiento, como por ejemplo, perfección en la construcción de nido, puede ser un parámetro interesante. Hay hembras que son espectaculares como construyen los nidos. Generalmente esas canarias, si uno las sigue y las anota, seguramente tienden a ser las canarias que mejor llevan adelante su cría. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Media de huevos puestos, lo que hablábamos recién. Dedicación a las crías, comportamiento como madres, como nodrizas. Hay canarias que ustedes traen pichones de otro lado, ni se enteran, siguen criando, le dan. Ahí obviamente que tiene que ser uno también criterioso, no vamos a llevar un canario con plumón blanco a una línea oscura o viceversa, porque la naturaleza tiene su mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, pero con criterio, ustedes pueden tomar nota de cuáles son las canarias que son buenas nodrizas, ¿sí? Y a cuáles se les puede pasar cualquier cantidad de pichones y ni se dan cuenta. Canarias que son limpias con su nido, aquellas que tienen el hábito de picaje o canibalismo, expulsión de crías anilladas, la mortalidad de los primeros días, por ahí los primeros 2 o 3 días, a veces la mortalidad tiene que ver con el poco o mucho interés que le da la madre, ¿tá? Todos esos son registros que uno los podría tener. Entonces, a la hora de seleccionar, decir, bueno, lo que sale de esta canaria, por más bueno que sea, porque yo lo pasé a tal, a cual o cual otro lugar y pude conservar esa genética y de alguna manera marcarla, porque ahí estamos también arrastrando genes de comportamiento que si nosotros los pudiéramos medir y seguir, por ahí es una familia complicada que tiene un grupo de genes relacionados con sus comportamientos que no son propios para nuestro criadero. Y esto tiene mucho que ver también con lo que se hace en las producciones intensivas. O sea, hoy en cuanto a la selección que se hace muchas veces de las madres reproductoras, se hace en función de este tipo de características, ¿sí? Porque no es todo, a veces uno dice, no, es genético, si están todos metidos siguiendo puntualmente dónde están los genes. No, muchísima de la selección que se hace en las industrias que a ustedes les parezca extravagante tiene que ver con este tipo de selección, ¿sí? Finalizada la cría, podemos eliminar reproductores que no hayan dado resultados, ¿sí? Directamente. Animales de más de 5 años o animales que tienen a lo mejor 3, 4 años, que uno ya ve que la infertilidad empieza a ser un parámetro importante, porque lo está viendo a veces midiendo con 1, con 2 canarias y se va dando cuenta que no está pasando por un buen momento, porque a lo mejor ese canario ya, por más que esté sano, por más que tenga una buena condición física, los años lo van haciendo perder fertilidad. Es importante tener eso. A veces animales grandes también pueden dar lugar a mutaciones, y a veces esas mutaciones no todas son favorables, y eso está estudiado en genética. Incluso todos sabemos la importancia que tiene por ahí en humanos también los riesgos que se presentan cuando el humano tiene familia en edades avanzadas, ¿sí? Algunas patologías se pueden presentar con mayor frecuencia, y esto no estamos ajenos a que esto suceda, ¿tá? Finalizada la cría, entonces hablamos de poder tener en cuenta estos puntos, y al adquirir aves nuevas, en lo posible que sean animales jóvenes o bien de más de 1 año, cuando el criador nos garantice su buen comportamiento como reproductor. Eso es interesante. A veces
uno compra obviamente en un campeonato, no sabe ni de quién son los reproductores y bueno, puede tener uno algún problema. El hecho de comprar animales jóvenes, bueno, quizás uno ese riesgo lo minimiza porque dice, bueno, de todas maneras es joven, tampoco nadie que vende puede garantizar que los pájaros sean excelentes en cuanto al comportamiento. Sí, a veces sí, cuando la relación entre los criadores es buena, uno dice, che, mira, te estoy dando de esta familia, funciona muy bien, la verdad me sacó muchos pichones, trabajan bien. Bueno, pero es lo que menos suele suceder cuando compramos. Lamentablemente si son animales jóvenes tenemos esa duda, ¿no? La adquisición de buenos ejemplares, la selección adecuada y los cruzamientos correctos serían los 3 pilares básicos de la mejora genética de nuestros ejemplares, ¿sí? Eso cuando hablamos básicamente de cómo seleccionar los reproductores. Obviamente que acá estoy dejando de lado un poco, para no hacerlo tan extensivo, la selección desde el punto de vista de condición física, ¿no?, de los ejemplares. Estamos hablando de que no podemos entrar en cría con animales que tengan algún problema físico o algún problema sanitario, que muchas veces, a veces uno piensa, no, bueno, pero este canalito va a andar igual y está con problemas de lesiones articulares, lesiones plantares que son muy lentas en recuperar, y por ahí uno los deja pensando que ese animal va a poder criar, y la hembra se pone ya en condiciones de ser reproductiva y al macho le duelen las patas porque tiene alguna lesión relacionada con estáfilo, con algún tipo de patología, y uno va avanzando en la cría y dice, bueno, este macho no fertiliza, y no va a fertilizar porque un animal que tiene problema de estafilococo en las patas, lo más probable que, aunque uno no lo vea del todo mal, pero siente dolor, no se siente cómodo para generar el apareamiento, entonces probablemente ya tengo el certificado de fracaso de ese animal. Entonces es preferible por ahí esos animales eliminarlos, sobre todo si tienen patologías que son bastante infecciosas y que se contagian, y no redundar en intentar con ese animal y que da vuelta y está en el criadero, porque generalmente es fracaso, ¿sí? Pero en condiciones normales eso habría que tenerlo muy en cuenta. A ver, bueno, hasta acá algunas por ahí inquietudes que tengan que ver con esto antes de pasar a esta partecita de alimentación. ¿Venimos bien? Esa ambientación por metro cúbico, ¿cuánto debería? Esa es una buena pregunta, porque no tengo la respuesta, porque va a depender mucho de qué es lo que tienes como ventilación, como orientación. No es lo mismo un metro cúbico, un criadero que tiene 2 ventanitas, que aquellos que vos le sumas de tractores y que puedes hacer circular en forma permanente el aire o tiene buena orientación. Generalmente nosotros teníamos un parámetro como para tener una idea, decir, bueno, a ver, en un metro cúbico cuántas jaulas de exposición entran. Entonces vos sacabas el número de jaulas que te entran en un metro cúbico y decís, bueno, considerando un canario por jaula de exposición, las que me entran en un metro cúbico deberían ser el número de canarios que deberían cumplir con eso. Esto es un poco similar a lo que pasaba cuando hacíamos piscicultura, acuarismo. Decíamos, bueno, ¿cuántos peces podés tener en función del intercambio gaseoso que hay de la superficie del acuario en contacto con el aire? Entonces vos decías, bueno, tengo tantos centímetros cuadrados, son tantos centímetros cuadrados por pececitos, acá decías 20, pero aparecieron los aireadores que te movían la superficie del acuario y facilitaban el desprendimiento de dióxido de carbono y el intercambio gaseoso. Entonces decía, no, pero si a este acuario le podía poner 20, con aireador le puedo poner 40. Viene un poco por ahí el tema, porque si yo tengo una buena capacidad de extracción, quizás pueda poner más canarios de los que tenga, haciendo un cálculo así grueso como el que te dije. Cualquiera de nuestros criaderos hoy debería tener buena ventilación, porque cualquiera excede lo que yo acabo de decir.
¿Y la orientación? Y en la orientación yo te diría que generalmente va a depender, a ver, no tenemos criaderos que son enormes en cuanto a superficie, como para decir, mira, es un rectángulo, orientalo siguiendo el movimiento del sol para que no tengas ninguno de los costados con una incidencia importante de los laterales que te puedas calentar más un lugar que otro, que es lo que se hace hoy, el criterio que tiene de orientación los galpones en avicultura, ¿tá? Si fuesen criaderos rectangulares grandes, yo te diría orientados justamente este-oeste, para que en los momentos de más calor el movimiento del sol esté pasando por el eje longitudinal y vos con una buena aislación tuvieras menos impacto de la radiación solar, ¿no? Ahora, tu pregunta va A la entrada de luz, ¿a dónde tiene que estar? es que la entrada de luz debería ser pareja hoy, por todos lados, ¿sí? O sea, este tipo de orientación, vos acá tenés un cuadrado, si yo pudiera ponerle incluso las mismas entradas de luz en el paño que está frente a mí, sumaría más luz. Y por otro lado, tenés que tener en cuenta que vos vas a tener jaulas en lugares inferiores que no van a tener la incidencia que tienen las que están a media altura y más. Por lo tanto, a veces ahí habría que diseñar una suplementación de luz para que las jaulas que están en los rincones y por debajo pudieran tener la posibilidad de tener la misma intensidad de luz que tienen las que están más arriba, ¿sí? Pero sí. Me aclara el tema de que sería mejor si la iluminación y la ventilación fuera como Por supuesto, sí, sí, es lo que decía. Si yo pudiera agregarle a esos paños lo mismo en la pared frontal que tengo allá, que no lo tiene, sería mucho más homogénea la radiación de luz para todo el plantel. Aún así, en época de cría, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Tenemos que suplementar un poco la cantidad de horas para que el fotoperiodo sea un poco más largo cuando nosotros arrancamos, y hay que considerar que tenemos en la época de primavera muchos días a veces que tienen luminosidad reducida por lluvias, nublados, que la temperatura empieza a cambiar producto de la primavera, en momentos en que las crías están criando, en que las hembras están criando. Por lo tanto, para mí el suplemento de luz artificial no solamente deberíamos considerarlo tanto alargando el día o en la tarde o arrancando más temprano, sino también durante el día, para que no tengamos en aquellos momentos de esas 2, 3 días que por ahí vienen en algunas semanas todo nublado, que llueve, que está medio oscuro, no tengamos esa baja de intensidad y las hembras que ya están trabajando no reciban esa luz y disminuyan su actividad. Eso es importantísimo lo que estamos hablando ahora en cuanto a la luz, porque yo veo criaderos que están muy oscuros, aún dándole un poco más de luz en la tarde, o sea, extienden el fotoperiodo, pero la cantidad de horas de luz que tienen con buena intensidad en el día pasa solamente los días buenos entre las 11 y las 3, 4 de la tarde. Cuando arranca el día, ya sea por la orientación o por la situación que tiene ese criadero, en ese lugar donde está instalado, en esa ciudad o en el pueblo donde esté, no tiene la intensidad de luz pareja todo el día. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque los animales necesitan de alguna manera sentirse estimulados durante todo el día para tener buena actividad, ¿tá? Por ahí uno puede decir, bueno, arranca la cría y la situación es diferente, pero cuando ya empiezan a haber pichones, yo no puedo tener 3 días de lluvia o nublado y esperando que salga el sol, porque son 3 días que esas canarias que están en los lugares más oscuros no van a trabajar. Por lo tanto, esos pichones probablemente que van a ser los que más se pueden llegar a morir, porque no trabajan las canarias, ¿tá? De todas maneras, en ese punto me ha pasado muchas veces que arrancan criaderos nuevos con muy buena iluminación, pero a medida que en el jardín van colocando plantas, enredaderas, las entradas de luz empiezan a taparse.
Entonces, ya, pero yo tuve buenos éxitos cuando arranqué, pero claro, ahora tenés una flor de pérgola, esa pérgola, porque la haces para el verano, para proteger la luz del verano, resulta que en los meses de primavera también ya te está dando sombra, entonces no es lo mismo que cuando arrancaste. Entonces, está bueno tener eso porque parte del ambiente y generarle buen clima para el verano, pero prendeme la luz durante el día cuando estás arrancando, porque en los primeros, hay días de primavera que son oscuros. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Lo mismo, revisemos, limpiemos las lamparitas, o sea, limpiemos los foquitos, revisemos el nivel he ido a lugares donde hay tubos fluorescentes que tienen 10 años, están contra viejos, pierden la intensidad y eso pasa factura. Entonces esas cositas son interesantes mirarlas. Los europeos ya le están poniendo luz LED arriba de las jaulas. Lo he visto acá también. Lo que por ahí me preocupa de la luz LED es que no sé si estamos dándole la intensidad correcta. En algunos lugares he visto mucho LED, pero parece todo iluminado, pero no sé si está de manera adecuada iluminado. Parece Las Vegas. Sí, sí, y lo he visto. Yo le puse, vos viste que yo le puse todo arriba de las tablas, la tira de LED, de punta a punta, y ahí Está bien. la primera de arriba como la última de abajo. Está bien, yo creo que eso hay que irlo experimentando, hay que irlo evaluando, por eso digo que mejor que ir registrando el comportamiento de las aves. Pero he visto muchos criaderos con muchas luces LED en las esquinas, que uno entra así, lo ve bien iluminadito, pero no están teniendo buenos resultados. Entonces hemos tenido que agregarle los focos en los medios del criadero para que en la época donde realmente hace falta una buena iluminación, la luz llegue de manera lo más equilibrada a todos los paños del criadero, porque me genera ciertas dudas. Creo que estamos experimentando eso y no veo que haya una bibliografía contundente y bien aceitada con respecto a ese tema. Yo los LED los puse vertical así. Desde el... Tengo 5, de la cuarta para abajo, ilumina bien hasta el fondo. Jaula por jaula. O sea, en la columna esa de 5 tengo LED en 4 jaulas. Vertical e ilumina en el medio. No sé si está bien o está mal. ¿Y estás teniendo buenos resultados hasta ahora? El año pasado, O sea, vos ves que los pájaros trabajan, que están, están bien. Mejoró. Está. Por eso yo creo que esto lo vamos a ir ajustando con el tiempo, en la medida que vayamos viendo datos y viendo prueba y error. Pero me parece interesante porque a veces simula ser bien uniforme la iluminación. El tema es ver si nuestros canarios lo asimilan de la misma forma, ¿sí? Todo muy nuevo, todo. Exacto, exacto. Bueno, hacer la aclaratoria firme de que sí es necesario hacer una mejora en la luminosidad del criadero. sí, De alguna manera. De alguna manera tenemos de alguna manera tenemos que tenerlo en cuenta cuando arranca la temporada, que tengamos buena iluminación, que no quiere decir que las jaulas de arriba tengan los focos y que los pájaros estén tapándose, porque no pueden salir de la intensidad que tienen los focos que están arriba, porque a veces mucha gente pone los spots laterales y las jaulas de arriba tienen un nivel de incidencia de esa luz, que son animales que están súper nerviosos, o en determinado momento la hembra incuba y un buen día se levanta y arranca con otra postura. Entonces todo tiene que ser de manera equilibrada, ¿tá? Y creo que si hay algo que tenemos nosotros es que somos bastante observadores. Aprovechemos esa cualidad para ver el comportamiento de los animales. O sea, es necesario observar, ¿tá? Y actuar en consecuencia, mirando el comportamiento de los animales. En la mayoría de esto tiene mucho más éxito aquel que observa y con cautela va modificando, ¿tá?
que aquel que toma decisiones drásticas sin mirar y bueno, no, lo que pasa es que fui al criadero tal y le metió la luz de esto con 70 watts de acá. Y yo he entrado a criaderos donde dije, wow, ¿quién incuba acá adentro? Si parece el teatro para un recital, ¿no? Sí, pero pará, está bien, ¿no? Pero es que tenía que tener luz, sí, pero está uniformemente, no hay uniformidad acá, está toda la parte de arriba está blanca y abajo hay lugares que no reciben la misma intensidad y la incubación es natural. La canaria cuando busca incubar, busca un lugar donde ella sienta refugio de alguna manera, ¿sí? Fíjense ustedes, en la avicultura industrial, justamente, lo que se trata de evitar es que las reproductoras pesadas, que son los padres de los pollitos bebés, pongan los huevos en los nidos, induciéndolos a poner en los nidos artificiales, evitando las zonas de penumbra. ¿Por qué? Porque ¿a dónde busca instintivamente poner el huevo la gallina? En las zonas de penumbra. Entonces, cuanto más penumbra tienen, más huevos de piso hay. ¿Está? Entonces, y nosotros necesitamos que incuben, pero tampoco necesitamos que se duerman cuando tienen los pichones. Entonces, esto es muñeca. O sea, acá hay que equilibrar las cosas. O sea, yo necesito que la luz sea interesante para que me estimule la actividad de los machos, la actividad de las hembras, ¿sí? Que la luz sea interesante para que las hembras con pichones trabajen, pero tampoco necesito ni la oscuridad plena, porque en la incubación puede funcionar, pero cuando empiecen a nacer los pichones no va a haber luz para criar. Y tampoco necesito en la parte de arriba una intensidad tremenda, que las canarias que están arriba salten del ciclo, ni bien llevan 9 días incubando y ya quieren arrancar a poner otra vez. ¿Tá? Es muñeca y no es difícil. ¿Tá? Es ser medido y aprovechar, tomar un poquito de distancia, medir en su conjunto la decisión que uno va a tomar. ¿Ok? Perdón. Sí, dale. No, antes que pasemos a otro tema. Sí. Aparte de esto, cuando nosotros está terminado el tema de la luz y todo eso, ¿no? Sí. Cuando armamos la yunta, ¿me puede hablar un poquito de la consanguinidad? Que yo, en los años que llevo, después... No, podemos charlar después. Porque muchos están de acuerdo y muchos no están de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con la consanguinidad? No, bueno, lo que pasa es que nosotros nos vamos cerrando, y obviamente, sobre todo cuando uno va teniendo pureza en algunas líneas, uno se va cerrando. A mí me parece que hay algo importante que podríamos hacer con respecto a eso, porque vos te cerrás con tus razas, sí, en tu criadero, pero vos podés lograr algo que es el choque de dos líneas puras, quizás trayendo pájaros tan buenos como los tuyos de otro criadero, y ahí empezar a armar una familia con otro vigor híbrido, que eso es lo que se llama vigor híbrido. No quiere decir que sea estéril. Vigor híbrido es cuando vos juntás dos familias puras, en ese choque de dos líneas consanguíneas es donde vos se expresa genéticamente lo mejor. Ese para mí es un camino. Lo que sucede es que vos decís, claro, ¿quién tiene mejores canarios que yo? Yo no digo eso. No, me pasa, a cualquiera que hace ese análisis, sí. Nos pasa eso. Decir, sí, yo tengo unos pasteles espectaculares. Claro, pero me estoy cerrando. Y lo estoy viendo, ¿por qué? Porque ya no estoy teniendo algunos caracteres reproductivos que me acompañen. Porque tengan en cuenta esto, hay algo que se llama correlación genética negativa. Cuando nosotros seleccionamos genes para la parte de reproducción, la parte de producción, generalmente todo lo que es comportamiento y todo lo que es genes que codifican las aptitudes de madre van para otro lado. O sea, mientras más bonitos son los pájaros, la parte fenotípica, yo estoy seleccionando esos genes y los otros están yendo para el otro lado. ¿Tá? Entonces yo tengo que tratar de alguna manera que me acompañen algunos. Y eso no nos pasa a nosotros, les pasa a todas las especies. ¿Tá? Les pasa también a las vacas lecheras. Entonces en la selección tienen que ir haciendo ese juego. Ahora, cuando vos tenés una línea de alta pureza, lo ideal podría ser chocarla con otra línea de alta pureza igual a la tuya que venga de otro lado. Y de ahí obtener otra nueva familia, tratando de perder lo menos posible desde lo fenotípico toda la belleza que vos buscás en tus pájaros. ¿Está claro ahí más o menos cómo va? Sí. ¿Así? Podemos charlarlo. Yo lo hago, ¿viste? Lo hago 2 años.
y después abro. Claro, claro. Sí, sí, es que vos estás teniendo animales de postura, pero aunque nosotros nos vayamos para el lado de color, también nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Gracias. Bueno, el tema de alimentación, la idea era tocarlo también más que nada en relación a lo que es la temporada de cría. No vamos a hablar de nutrición porque podemos hacer una charla de un día entero. Pero importante tener en cuenta esto para la época de cría, el consumo más o menos que puede tener un animal de los que nosotros manejamos, más allá que algunas razas de porte pueden comer un poquito más. Pero nosotros hablamos de 20-25 gramos de peso, más o menos un canario, que puede estar consumiendo su 30%, el 30% de su peso corporal y generalmente tomar el doble de lo que come, ¿sí? Estamos hablando casi de más o menos entre 8 gramos pueden estar comiendo de alimentos por día, ¿sí? Y entre una cosa y otra podemos hablar de 16 centímetros cúbicos, 15, 16 centímetros cúbicos por día de agua, lo que puede ingerir. Pero es importante tenerlo en cuenta para que sepamos cuando estamos haciendo algún cálculo de consumo, ¿sí? Las necesidades obviamente nutricionales todas van a estar, siempre van a estar ligadas a su actividad, al tamaño, al tipo el momento en el cual estamos viviendo. No es lo mismo la necesidad nutricional de un animal en replume que un animal en cría y un animal en reposo, ¿sí? Nos pasa a nosotros también, ¿sí? Y cuando estás creciendo tenés una necesidad nutricional, cuando estás en pleno auge laburando necesitas otro, cuando estás en reposo otro, y cuando nos vayamos poniendo cada vez más maduros nos iremos aletargando y iremos consumiendo menos. Yo espero, porque hasta ahora te tengo sumando nomás. no vengo restando. De todas maneras, lo importante para este apartado es las raciones de cría, que es lo que yo quiero abordar, porque hay algunos puntos acá que creo que pueden ser importantes. La ración de temporada de cría, ¿sí? Que acá siempre está este tema de las proteínas y todo el tema relacionado con cuánta proteína le doy, que si le doy el 22, si le doy el 20, y a veces no comen ni siquiera el pastón con 15, porque no les gusta. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los niveles de proteína deberían encontrarse entre los 18 y 22%. No es solo proteína lo que tiene que tener un alimento, o sea, tiene que tener hidrato de carbono, tiene que tener grasa, tiene que tener fibra, ¿sí? Y todos los excesos generan inconvenientes. Nosotros hace un buen tiempo se ha instalado en la canaricultura la idea de que tiene que ser proteína, y vos haces bizcocho, sí, ¿qué proteína tiene? Ni sabemos ni de qué origen es la proteína, ¿tá? Entonces acá miremos a la naturaleza, ¿sí? Miremos a la naturaleza, fijémonos que la naturaleza siempre juega de manera variada. Nosotros estamos muy enfocados a tener solamente muy pocas cosas en la dieta. A veces esas cosas son buenas y otras veces son malas. Importante tener en cuenta esto: todo cambio brusco de ración, temperatura, humedad y ambiente puede llevar a la alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? Cuando hablemos de microbiota o flora intestinal es lo mismo, ¿sí? Son todas las bacterias, hongos y virus que están dentro de nuestros intestinos y que forman parte de nuestra vida. O sea, nosotros tendríamos que levantarnos todos los días preguntándoles a nuestras bacterias qué quieren comer, ¿tá? De ahí salen todos los mediadores químicos y metabolitos que tienen muchísimo que ver con la información que transmiten a nuestro cerebro, y de ahí nuestro comportamiento. Hoy, con el estudio de la microbiota a través de genética, que en humanos esto ha avanzado muchísimo desde que se conoció el genoma humano y todas las técnicas de estudios de genes y de los metabolitos de las bacterias, hoy se está pudiendo determinar
muchísimos problemas que tienen que ver más con el bienestar de nuestras bacterias y lo que nuestras bacterias producen en términos de información que con cualquier otra cosa. Entonces, y esto no estamos ajenos nosotros con la canaricultura, ¿sí? Porque nuestros canarios en sus intestinos tienen una microbiota que es la que comanda lo que ellos hacen. El segundo sistema nervioso central parece ser hoy la microbiota intestinal, después del sistema nervioso central propiamente dicho, ¿no? Ese intercambio que hay de información con las bacterias es terrible y depende muchísimo de lo que ellas ingieren, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso es primordial, porque ¿qué sucede? A veces nosotros queremos arrancar la cría, viene la cría, sí, termina el campeonato argentino, ponemos los pájaros en cría y ahí viene toda una ración completamente nueva, no tiene nada que ver con todo lo que hicimos y empezamos la cría y empezamos. Mirá, estuve con Quintal y me dijo que él usa esto, después con Rodrigo usa otra cosa, y yo pongo de todo, vamos con todo. Los pájaros venían comiendo alpiste, bien, con alguna que otra semillita negra, y ahora tengo el bizcocho el mórbido, el húmedo, el semillado, el germinado, con germen de esto, germen de aquello, le pongo burgol, le pongo la semilla que yo hago, el poroto mum, lo hiervo, lo hago brotar, y vos decís, ¿y las bacterias esas dónde están? Las tengo que formar de alguna manera, o tengo que darle la posibilidad a que esa microbiota empiece a adaptarse a los nuevos ingredientes. Entonces, después empezamos con que algunos pájaros están más, como quien dice, chucientos que otros, mojan más los plumones de la cloaca, y porque hay toda una cierta adaptación. Y eso, llevarlo justo cerca de la cría, lo más probable que me pueda generar una disbacteriosis, que no es nada más ni nada menos que un desequilibrio en esa flora, y cualquiera de nosotros sabe lo que es sufrir una disbacteriosis. Nosotros viajamos, uno viaja, cambia la dieta en algún lugar, va al norte, come otra comida y ya siente el agua, tomar una bebida que normalmente no estaba acostumbrado. Cualquiera de esas cosas rápidamente nos hace generar un desarrollo intestinal, y eso no es nada más ni nada menos que una disbacteriosis. Lo mismo le va a pasar a los canarios. Entonces, en ese punto yo creo que tenemos que ser lo suficientemente proactivos para hacer los cambios, pero hacerlo de manera gradual y hacerlo con el tiempo suficiente para que yo llegue a la época de cría, cuando empiezo a poner que las canarias empiezan ya a estar en sus jaulas de cría, con esa dieta, por lo menos que haya arrancado 15 o 20 días atrás, y no empezar a forzar esos cambios justo en el momento, ¿tá? Eso es clave, y no complicarse. O sea, probablemente lo que le funciona bien a uno puede que a otro no le funcione bien, porque tiene otras características de zona, porque tiene otro ambiente, su criadero es diferente. Entonces yo creo que ahí es donde está la observación de cada uno, donde uno tiene que ser criterioso y decir, bueno, yo estoy con alpiste durante todo el mes, los pájaros están sanos, le doy cada tanto, le complemento con algo, bueno, voy a pasar a un pastón para suplementar en la época de cría. Bueno, poner lo mínimo indispensable que ustedes consideren, e ir viendo cómo evolucionan el plantel en general, ¿sí? Las semillas, todos conocemos la cantidad de semillas que hay, pero que no quiere decir que todas esas yo las tenga que usar en el mismo momento, ¿sí? Yo puedo hacer una variedad en la época de cría simplemente con un alpiste como base, bueno, ¿sí? Que tenga también, tratar de haberlo probado 15 o 20 días antes. No arrancar con un alpiste nuevo en la temporada de cría. Si yo puedo hacerme del alpiste un mes y medio antes de la temporada de cría, por lo menos tengo changüí para decir, che, este alpiste, vos sabés que tengo dudas, no tengo dudas. Pues si no, después se juntan un montón de variables que cuando vienen los problemas no sabemos qué sacar. Lo más probable es que digamos sacar todo y arrancar con alpiste. Y no es lo mismo arrancar una cría solo con alpiste, porque no sé si las hembras están con diarrea por el alpiste, por el pastón, entonces cuanto menos variables tengamos cerca de la cría, mejor. Todos los cambios que uno quiere hacer, hay que tratar de hacerlo siempre con el tiempo suficiente para evitar que en la temporada donde yo necesito que esté todo calmo y que las variables sean las menos posibles para que interfieran con cualquier inconveniente,
me exploten en la cara. ¿Está? Javier, y tratar de no hacer cambios si la cosa está bien. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, sí, y eso nos cuesta un montón, porque nosotros creemos que los pichones que cría Rodrigo con el trigo Moon que trajo, no son espectaculares. Los míos también crecen bien y están con lo que están. Entonces, la ansiedad nuestra a veces, la mayoría de las veces, nos quema la cabeza. Nos quema la cabeza. Y eso es lo que hay que frenar, porque cuando uno logra frenar eso, empieza a ver el resultado, y ahí es donde uno se empodera en el buen sentido y dice, che, qué lindo es mirar esto un poco más tranquilo, ¿tá? No está perdido todo. O sea, puede haber un problema en el arranque de la cría, pero tomar distancia, ser criterioso cómo lo vamos a encarar y no empezar ahí nomás a sacudir lo que tengo a mano, porque después termina siendo un balurdo de cosas que es un enredo tras otro y la frustración te come. Entonces, ahí es donde hay que tratar de arrancar con mesura. Si uno venía bien, agregar lo poco indispensable que se puede agregar como para ir sumándole a las posibles necesidades. Un plantel que recién arranca no necesita tanta cosa, está arrancando. Si las Canarias están poniendo bien, teóricamente es porque medianamente tuvieron una preparación durante el invierno para que arranquen poniendo bien. A ver, si de entrada yo veo que hay huevo en fárfara, o sea que no tiene la cáscara bien formada, hay muchísima fragilidad, que ponen 1 o 2 huevos, probablemente el problema no fue en el arranque, sino que me comí 2 o 3 meses que los canarios comieron re mal, ¿tá? Entonces, y no lo voy a solucionar zampándole un montón de cosas de entrada, ¿sí? Ya me perdí 2 o 3 meses de no haberlo preparado medianamente bien en la época que tenía que hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es importante, porque muchas veces arranca la cría y bueno, hay cualquier cantidad de cosas para darles de comer y generalmente la mitad no tiene sentido. La cría dura 365 días por año. Y sí, deberíamos pensarlo con ese criterio, pero bueno, cuesta. Lo mismo, tampoco desesperarse con aquellos pájaros que por ahí no llegan del todo bien y uno de alguna manera los quiere introducir en la cría y los pone en el lugar equivocado de entrada, pudiendo a lo mejor esos animales seguir en la sala de preparación para que terminen. Más de uno por ahí ha tenido la posibilidad de comprar un plantel con toda la mejor intención, 10, 12 pájaros, llegan al criadero de uno y no cortan el replume y siguen replumando. No vamos a poner esos pájaros en una jaula de crías. Es trabajar necesariamente, darle una dedicación a pájaros que no van a responder. Entonces esos pájaros es preferible que sigan donde están, que se terminen adaptando, y a veces pueden entrar en noviembre a la cría. Y a lo mejor entran en noviembre y hacen una excelente postura, una sola postura, y tengo por lo menos lo que quería lograr. Y no a lo mejor que entren y forzarlo y siguen replumando mal, ocupando 5, 6, 7 jaulas de cría de manera innecesaria, ¿tá? Creo que eso deberíamos empezar a hacer ese ejercicio de controlar nuestra ansiedad para poder ver si tenemos resultados. Cuando uno maneja esa ansiedad y ve el resultado, ya es más fácil llevar adelante las cosas. Perdón, Sí. una pregunta más. Sin explayarse tanto con lo que es la alimentación, ¿no? Pero en época de crías, el tema de la alimentación que nosotros le brindamos a las canarias, ¿qué sería más beneficioso para que las canarias puedan luchar los pichones? O sea, si demasiada semilla, a los pobres hembras que tienen que poder pelar por 5 para ella y para 4 pichones más, pelar semillas, o a la vez también en los pichones conviene dar el pastón con bastante humedad, como para que sea fácil, para que los pichones los 2 o 3 primeros días lo puedan digerir bien. ¿Qué sería conveniente? La ración sería
diaria, si conviene que pele bastante más semilla que pastón o darle más vale más pastón que semilla. Yo creo por lo que veo año tras año que lo más importante es ver el comportamiento de cada una. Hay canarias que son más semilleras que pastoneras, ¿sí? Pero lo que sí veo es que muchas veces uno acomplejiza, o sea, lo hace demasiado complejo al pastón y los animales no lo comen porque a lo mejor tienen una cantidad importante de proteína que con poco se satisfacen, ¿tá? Entonces por ahí yo digo, es preferible que el pastón sea apetecible, con una buena aumentación, que tenga lo mínimo indispensable de quienes les gusta trabajar con la semilla germinada y lo hacen bien, ¿no? Y tienen tiempo para hacerlo bien, les funciona muy bien. Otros que trabajan con semilla hervida, otros con algo de trigo burgol. A mí me parece que la clave está en una buena presentación del pastón, ¿sí? Que le guste. Exacto, y cuando uno ve que la canaria, que a ella le apetece, que están esperando cuando vos entras el pastón, yo creo que ahí, listo, no jodamos más. Y si querés darle semilla con un poco más de aceite, de última agregásela en un comederito, ponésela afuera. En época de cría es muy raro que una canaria se vaya a bandear engordándose o engrasándose, porque es tanta la actividad que tiene, que aún así teniendo un comedero de chía o un comedero de avicín, aparte, va, busca, embucha con lo que le gusta. Es muy difícil que se deteriore un pájaro de eso. Lo importante es que esos pájaros, cuando uno entra con la pasta, que es lo que más los llama, esté atenta y que esté ávida por ese alimento. Lo otro que hay que sumar acá, y que no es menor, es la metodología. O sea, hay muchos reflejos condicionados que se generan en la cría, producto de la forma que uno tiene de trabajar. No es lo mismo entrar al criadero a dar pastón temprano en la mañana que a la 1 de la tarde. O sea, a la 1 de la tarde lo ideal sería pegar una repasada. Pero los canales te están esperando a la mañana, que es la etapa de más actividad. Y si uno genera ese hábito, los animales generan ese reflejo condicionado, y ya de por sí, por un reflejo condicionado, te ven a vos preparando y ya saben lo que viene, y eso hay que aprovecharlo, ese momento hay que aprovecharlo. Entonces ahí es donde uno tiene que observar, y ahí es donde uno ve la buena conducta de las buenas, la mala conducta de las malas, las que son hurañas, que no les importa nada, que no salen hasta que vos no te vas del criadero, ¿tá? Pero esos son los momentos clave para ver y fichar las buenas criadoras. Yo creo que eso es lo que hay que aprovechar y no acomplejar los pastones, sino que sean pastones atractivos. Yo he tenido pastones bizcochos con altísima proteína. Cuando uno le mete el huevo, le va metiendo la semilla, ya sea hervida, germinada, es tanta la humedad que uno va agregando que uno hace un análisis proximal y baja tranquilamente 3-4 puntos el pastón. O sea, yo puedo tener un bizcocho de 18% de proteína, y cuando lo termino de preparar, lo llevo al laboratorio, le voy a hacer un análisis proximal y me cae 4 puntos la proteína. Entonces, y no es la canaria, no es un pollito parrillero que levanta el pastón que yo le doy. No, la canaria lo come, ¿sí? Lo lleva con todos sus jugos digestivos, sus enzimas, de sus primeras porciones del tubo digestivo. Va al buche y después, aunque no tiene propiamente una leche de buche como tienen las palomas, que le aporta a esa pasta, le aporta una secreción, también tiene sus propias secreciones. Y eso también es descamación del epitelio del buche. Eso también es alimento, ¿tá? Entonces, ¿por qué esa obsesión de llevar algo? Si en realidad el animal lo tiene que comer, lo mezcla con sus semillas, ¿sí? Y de ahí va todo un aporte después del pichón. Lo más importante para mí es que la canaria esté entusiasmada por levantar lo que yo le estoy dando, que lo coma bien, ¿sí? Y que después trabaje, punto. 2 puntos más, 3 puntos más, menos de proteína, no me interesa. Si yo lo que necesito es actividad. Actividad, y después observar
la conducta de ella. Cuando empezamos a hablar de probióticos y tanta cosa para ponerle, el mejor probiótico para un canario es la misma flora bacteriana de la hembra. Eso es lo que primero debería colonizar el intestino de un pichón nuestro. ¿Está? ¿Y eso cómo lo logra ella? Comiéndose la materia fecal de los pichones, engurgitando ella, volviendo a alargar del buche lo que ella ya comió. Todo ese proceso es lo que nosotros tenemos que preservar y no desesperarnos por hacer maniobras que por ahí son equivocadas, cuando a lo mejor la naturaleza lo hace solo y arranca perfecto. Y nosotros tenemos que mirarlo nomás, observarlo. Si la canaria también está criando, ¿qué necesidad tengo de ir reventarle el buche yo con más comida? ¿Cuál es la idea? Sí, la fisiología de ellos tranquilamente corre por sus propios medios, y yo lo que tengo que ver es observar el comportamiento y si están funcionando bien, no, dejarlo tranquilo, si ellos necesitan reposo también. ¿Está? Por ahí, yo no estoy criticando gente que de pronto en buche tiene esa rutina, hay gente que lo tiene como rutina, porque por ahí suplementa algunos que pueden estar un poco teóricamente más retrasados, pero la canaria que está trabajando bien, déjenla sola, que trabaje bien, listo, la miro, veo, observo y sigo con los otros. Por ahí le puedo dedicar un poquito más de tiempo a algunos otros, pero acá hay que tener en cuenta que hay que observar 10 veces y tratar de entrometerse lo menos posible. Lo que dispara solo, déjenlo, solito. Javier, ¿embuchás? No. ¿Cuántos años hace? Cometí mis errores también, un montón de... porque también, viste, uno... Pero yo también me mandé mis lindos de pelote, dice, pero la verdad, hará 15, 13 años que ni los toco. ¿Y los resultados? No, y los resultados son muy buenos, muy buenos. ¿Mejores? Sí, tal cual, sí. ¿Sabes que tenés peligro en el Sí. micrófono, no? Yo insisto, teníamos un profesor americano que siempre venía de consultor a hablar sobre el tema de la crianza de los parrilleros, y el tipo decía, escucha el pollo. Y yo decía, este loco. Y la verdad que hoy, entre los colegas que pisamos granja, nos damos cuenta que es preferible estar bien atento a eso, que vamos a tener más respuestas que andar buscando cosas raras. Hay que mirar, observar, y lo que es importante lo transmiten ellos. Ellos te están diciendo, che, esto no me gusta, tic, de palito, y vos tenés el lengüetero ahí, nada. A ver, lo hiciste. No es la primera vez que uno saca un pastón que es una porquería, que lo pone ahí y vos decís, y el pájaro ni lo toca. Y eso es lo que uno tiene que hacer, interactuar en ese sentido, mirar, observar y ver qué es lo que nos están transmitiendo ellos. ¿Sí? Pedro, una pregunta. Bien, querida. Tema proteína. Quería preguntarte puntualmente si da lo mismo la proteína de origen animal o la de origen vegetal, y puntualmente la proveniente del suero lácteo. Generalmente debería haber una mezcla entre vegetal y animal. Por eso nosotros utilizamos huevo dentro de los pastones que hacemos. Y con respecto a las proteínas de origen lácteo no hay mayores inconvenientes. Lo que tenés que tener cuidado a veces es cómo lo dosificás, justamente por lo que te digo. A veces las cantidades que le metemos nosotros, te digo sinceramente, son ínfimas, porque si vos sacás cuenta lo que le agregás por kilo, el porcentaje de proteína que tiene ese suero lácteo, es poco lo que a lo mejor vos le estás agregando. Si el resultado para vos es bueno y no te genera diarrea, tenés que tener en cuenta una cosa fundamental: los excesos de proteína terminan siendo comida para las bacterias, y eso es diarrea, es así, es clave. Entonces a veces
uno dice, no, porque yo le agrego un poquito de proteína de acá, otro poquito de proteína de allá. ¿Cuánto es lo que realmente hay en el pastón? Medilo, ¿me entendés? Porque a lo mejor ni le aporta, ni mueve la aguja en relación a lo que vos venís dando como base. Y te sacás un problema de encima. Y si mañana tenés problemas, vos sabés que de ese lado no viene. Hay que ver bien eso, porque mucha gente le agrega muchas cosas por afuera, ¿tá? Y cuando se genera un problema, yo lo veo, lo que me dicen, no, yo al pastón le agrego esto, aquello, bueno, listo, tenés problemas y saca todo, vamos con alpiste, pastón simple y huevo, ¿tá? Y no, porque yo vi que echándole esto, pero a veces no influye tanto lo que vos agregás, no digo que, no sé si estoy siendo claro a dónde voy. Por ahí es muy poco lo que vos ves en mejora y agregás muchas cosas, ¿tá? Y no conseguís el resultado, ¿tá? Y a lo mejor es más fácil eliminar todo eso, ir con lo básico y buscar qué pasa con los resultados con lo básico, siempre partiendo de bizcochos que estén de alguna manera balanceados, porque en nuestro mercado hay de todo, ¿no? Entonces por ahí voy a decir, no, lo que pasa es que yo lo hago yo, agarro un pan rallado y yo lo voy armando, y bueno, ahí tenés una gama de posibilidades de cometer errores importantes, ¿sí? Pero puntualmente tu pregunta es, si eso te aporta no tener resultado y sabés cuánto le estás agregando, es para discutirlo, para charlarlo. Pero si ese aporte vos no sabés en cuánto se traduce, o si le pongo 10 gramos de tanta proteína de tal origen por kilo y vos no sabés cuánto es lo que tenés, Lo que aporta. exactamente, yo empezaría por eso. Sí, bueno, voy a hacer el pastón, voy a agarrar una muestra, se la voy a llevar al laboratorio, che, mirá, este pastón lo hice así, ¿cuánto tengo de proteína? 14, ajá, y sin hacer eso, 13,5, listo, sacate ese quilombo encima, digo, men. Te digo porque lo tengo recontra medido, ¿viste? O sea, vos decís, no, pero vamos a meter esto porque traje una proteína concentrada de tal lado, tal, y a ver, ajá, vamos a hacerlo, dale, vamos a hacer, listo, toma, che, laboratorio, hacémelo. Y mira, vos sabés que el que haces de base tiene 13,4 y el otro te da 15,2. Bueno, puede ser. ¿Cómo están andando los pájaros? Bien, dale, vamos con eso. Pero si a lo mejor ese agregado te termina dando nada, decir, no, mejor. Mientras menos cosas tenga, mejor. Porque cuando se me complique, no voy a saber cuáles pueden ser los problemas. ¿Está? Gracias. Bueno, y un poquito íbamos ahí, ¿eh? El exceso de proteína y grasas en las pastas administradas puede ser perjudicial, como también alterar la microbiota intestinal con las consecuentes disbacteriosis y la posibilidad de aumentar presencia de bacterias patógenas. Sí, siempre tengan en cuenta eso, grasas y proteínas en exceso, que a veces en la temporada de cría nos gusta pasarnos, generalmente tienden a generar disbacteriosis porque es un alimento muy rico para las bacterias. Ante un problema de eso, retiren rápidamente y evalúen el contexto solamente con lo más simple. Un alpiste, un pastón bien armadito con huevo, y vean si la cosa está funcionando bien y están los animales avanzando. No lo hagan demasiado complejo. Las levaduras, volvemos a lo mismo. Vos podés usar extractos de levadura, también tienen un aporte de proteína importante, como también podés usar las paredes o las levaduras completas. Yo creo que ahí hay que ser también cuidadoso. Echar todo por afuera siempre termina siendo un desequilibrio de lo que ya viene armado. Hay bizcochos que están bastante parejos y bien formulados como para tratar de no agregar demasiadas cosas, porque cada cosa que uno termina agregando termina desbalanceando lo que ya viene balanceado, ¿no? Entonces ahí sean cuidadosos, ¿sí? Sean cuidadosos. No todas las proteínas son totalmente digestibles. Hay proteínas que desde el punto de vista analítico son interesantes, pero no aportan los aminoácidos que yo a lo mejor necesito. Entonces lo único que estoy haciendo es dándole de comer a los bichos que no quiero, a las bacterias que no son las que yo quiero que estén. Entonces, cuando se habla de proteína, hay que tener en cuenta los aminoácidos, ¿sí?
no todas las fuentes proteicas tienen todos los aminoácidos que nuestros animales necesitan. Entonces ahí, siempre con cuidado. Javier, cuando quieras hacerme... Sí, me parece que me queda un puntito más, así que lo quiero ver. Esto es simplemente para que tengan en cuenta los aportes que tiene de proteína las distintas semillas nuestras. Fíjense que el alpiste anda en el orden de 15. Hay alpistes que hoy tengo resultados de alpistes de 17, 18%. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Fíjense que hay semillas muy nobles desde el punto de vista proteico. Fíjense el sésamo, 28,98. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes por ahí le ofrecen sésamo a los canarios? Ahora algunas dietas blancas, ¿sí?, que queremos imponer o proponer para el tema de las alas blancas, han incorporado un poco de sésamo con muy buenos resultados, lo comen muy bien y fíjense el aporte proteico que tiene, es interesante. Y después fíjense, sin dejar de lado, la relación proteínas de semillas como el lino, ¿sí? Fíjense que tiene casi un 19% de proteína con un nivel de grasa interesante, porque sus grasas también son ácidos grasos de tipo omega, omega 3, omega 6, que son buenos, ¿sí? Con lo cual, también, algunos van a decir, no, pero el lino no lo comen bien. Bueno, hay que acostumbrarlo, los pájaros también tienen que ir viendo cómo lo van a partir. Si se lo doy de una, sí, los primeros días probablemente me lo tiran, pero con el paso del tiempo lo agarran y lo van viendo. Y también todo de manera mesurada, ¿tá? Porque son grasas. Que sean grasas buenas no quiere decir que tengamos que zamparle, ¿está claro? Sí, yo cuando trituré, Claro. entonces lo trituré y después el pastón y le dan la... Sí. Porque yo se lo puse así nomás en el bastón y ya te lo vas a... Claro, porque obviamente de aquí que agarran la mano, claro, lo tiran. Pero bueno, puede llevar 3, 4, 5 días de adaptación. Por ahí a lo mejor les enseñás a comer el lino solamente en comederos separados, a que lo agarran bien y después se lo podés incorporar para que no te desperdicien si vos lo metés en el bizcocho y te busquen, te tiren todo para buscar el lino que después no lo comen. ¿Tá? Entonces esas cosas, todo eso tiene que ir ganando de manera paulatina. Lo que no está acá creo que era la chía, porque no sé si no me la hicieron, pero bueno, la chía es una alternativa buena, porque también muy noble en cuanto a los ácidos grasos que tiene niveles interesantes. Son lindas semillitas para la época de cría, ponerlas en comederos separados. La pregunta hay alfalfa. Sí. Es la semilla de alfalfa. Sí, ahí tengan cuidado. Esto es, a ver, yo lo puse porque una vez un criador de exótico y de silvestre me pidió algunas fórmulas de semillas, entonces lo metimos, siempre y cuando sean... Sí, siempre y cuando sepamos que las semillas no son... ¿Se puede moler? No estén No tratadas. la pela. No, ojo. Sí, las es pelan. igual que la visita. Sí, las pelan. Es igual que la visita. Sí, alfalfa, yo he dado achicoria, todas estas semillas. Lo único que hay que tener cuidado de los tratamientos que tengan las semillas. ¿Tá? Hoy creo que está bastante más regulado eso, no creo que estén tratándola con cosas complejas porque estamos con toda esta movida de productos orgánicos y de eliminar residuos. Hay muchos productos que salieron del tratamiento de semillas porque no son buenos, son bastante nocivos, ¿no? Pero esto surgió porque a veces en determinadas épocas algunas variedades de silvestres necesitan que uno haga mezclas de semillas y funciona y camina muy bien. Pero yo creo que para la época de cría nosotros podríamos manejarnos con 2 o 3 tranquilos para tenerlo controlado y no ampliar tantas variables, ¿sí? Con una buena base de alpiste, agregar algo de semilla oleaginosa como chía, avicín, el sésamo blanco camina bien. No me gusta lo de la avena pelada, siempre por la vulnerabilidad de esos granos pelados a los hongos, ¿sí? Pero bueno, se los quería mostrar. Esto también es importante ver y va al tema de los bizcochos. Acá hay un montón de análisis de esto, solamente quería ser gráfico con esto. A veces nos preocupa esos 4.5 de diferencia de proteína entre el bizcocho de marca Changuito con el de marca Peruvian, ¿sí?
y me agarra una obsesión, ¿no? Mirar el bizcocho de este, pero no miraron lo otro, lo que dice acidez y peróxido. Esos niveles son enraciamiento de las grasas de esos bizcochos. Eso termina siendo muchísimo más deleterio que comprar haber comprado el de 10%, 11% de proteína. Porque ese de 11% yo lo voy a mezclar con huevo, voy a hacer una pasta apetecible, le va a encantar a las canarias y las canarias van a criar un montón. Pero no me di cuenta que tenía 34.000 equivalentes de peróxido y tenía 5 puntos de acidez. Y el otro tenía 15, pero tenía 10, el doble de acidez y tenía más peróxido. Esos sí son los que me van a pasar factura en el hígado, me van a generar una disbacteriosis espectacular, ¿tá? Y muchas veces, todo lo que tiene que ver con acidez y peróxido, todo, tendría que ser cero, eso que está ahí. ¿Está claro? ¿A qué voy? Que hay muchos bizcochos que están en el mercado que por X causa no pueden manejar el enranciamiento de sus grasas, de las grasas que le colocan en la formulación, porque de pronto no manejan los antioxidantes, no manejan bien los protectores de las grasas que tienen dentro de los bizcochos, y nos comemos un verano como el que tuvimos, ¿sí? El tipo lo sacó bien de la fábrica, pero resulta que los controles de calidad o los aditivos para preservar las grasas no están puestos en la cantidad correcta, y yo me estoy comiendo este quilombito. Perdón la palabra, pero me estoy comiendo este problema que pasa factura. Empiezo a ver los pájaros chuseados, con las plumas pegadas, todos esos botones llenos de uratos y materia fecal pegada, los pájaros con el balancín ese permanente que no consiguen, y uno dice, che, pero están bien los pájaros, sí, pero mirá, y una torta de fecada que no forma de ninguna manera, hacen una materia fecal formada, es toda una tortita. Bueno, muchas veces cuando uno hace los análisis de los bizcochos, esos bizcochos están rancios, y esa rancidez se lleva puesta todas las vitaminas, ¿sí? Porque una de las cosas que más ataca la rancidez son justamente las vitaminas. Entonces uno termina teniendo, dices, no, yo compré un flor de bizcocho, bla bla bla, o compré, pero resulta que el tema de las grasas de esos bizcochos no está bien manejado. No digo que no esté bien formulado, digo, no está bien manejado la conservación de ese ingrediente dentro de ese. Sí, claro. Que incluso se puede descomponer en el mismo ingrediente. Por supuesto, claro. Sí. Ahora que hablaste de acidez, el vinagre de manzana en el agua, ¿cómo lo...? Sí, no te confundas, ¿eh? Una cosa es acidez y enranciamiento de grasa y otra cosa es acidificar el agua. Ahora lo vemos, que voy a pasar al agua. Bueno, esto era lo otro, un poquito tiene que ver con esto. Las micotoxinas en los cereales hoy también nos pega a nosotros. No tenemos un halo de protección que diga, señores, al maíz y a la soja sí, al alpiste no. Lo todo, ¿sí? Nosotros también tenemos desafío de micotoxina. Esto fue un caso de micotoxina T2 en el alpiste, de un criadero importante, que las toxinas T2 son bastante cáusticas por contacto. Entonces los animalitos comían y en el lugar donde tocaba, después que pelaba, se iba cayendo la pluma. Después terminaron con problemas digestivos internos importantes, de un alpiste de una apariencia espectacular, pero tenía micotoxina. Generalmente ya lo tenemos comprado, ¿sí? No solo nos pasa a nosotros, también les pasa a los polleros. Ya se descargó el silo, che, tengo toneladas de esta porquería acá, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí están los secuestrantes de tipo arcillas, de tipo aluminosilicatos que absorben micotoxinas, los enzimáticos, que uno como vehículo lo puede usar al bizcocho seco para poner ese tipo de aditivos. No sirve colocar secuestrantes en la semilla, porque los secuestrantes necesitan ser ingeridos para que se activen con los jugos gástricos, ¿sí? Entonces
había una costumbre de poner secuestrante en la semilla. No, la micotoxina no va a ser secuestrada por el secuestrante en el tarro por más que le eche la bolsa entera de secuestrante, ¿no? Necesita ingerirlo el animal y trabajar con los jugos gástricos. El efecto cáustico de esto no se lo saco con el secuestrante, porque es un efecto cáustico por contacto, pero sí voy a evitar que avance internamente y me deteriore el resto de los órganos. ¿Se entendió? ¿Sí? Lo otro que está allá tiene que ver con algunas semillas que vienen en las cosechas del alpiste que uno compra. Dice, che, compré un flor de alpiste porque tal tipo siembra, y a veces vienen algunas malezas. Y a lo mejor la maleza per se no es tan dañina, pero tiene algunos alcaloides o alguna sustancia que en cantidad excesiva puede complicar. Entonces, no, pero vos sabés que esta semillita siempre la veo. Sí, pero a veces viene en más cantidad. Y cuando vos le pones al canario, que está todo el día comiendo el piste, y de pronto dice, uy, mira, tiraron estas cositas, qué linda, vamos, y te come todas esas. Ese estómago estaba lleno de esas semillas. Quizás si el animal tuviese que haber elegido en 10 semillas, comía una cada tanto, pero como vino esa maleza, se envició el tipo comiendo la maleza, y a lo mejor terminó el problema siendo por una sobreingesta de esa maleza, que en condiciones naturales a lo mejor no le hubiera pasado nada, ¿tá? Pero apareció, fue un caso importante en un criadero de amigo nuestro, y enganchamos la semillita esa, y esa semillita no tenía demasiadas cosas, pero fue la semillita esa la que le generó un lindo desafío para comprar mejor, ¿tá? A veces compramos una buena semilla que decimos, sí, barata, la cultiva tal, pero viene con maleza, y la maleza a veces termina siendo un flor de atractivo. Javier, una consulta, a lo mejor ya lo pasaste un poco esto. Con el tema, yo tengo miedo a la semilla ahora porque tuve un problemita, una pseudomonas. Bueno, y le tengo miedo por dónde está estacionada la semilla, todo eso. De dónde viene uno no sabe. Bueno, yo empecé a dar el alimento nuevo, el Pet Breed. Sí. Le estoy dando hace más de un mes. Lo único que doy, bueno, y le doy. ¿Es bueno darle al piste de vez en cuando? Sí, a la ver. semilla le estoy dando, pero le dejé de dar al piste. El concepto de los alimentos completos que ya en Europa se utilizan bastante, en Brasil también, y acá hay una idea de ir hacia esos alimentos, están en una etapa de evolución. También esos alimentos completos vienen un poco a cubrir, en cierta forma, garantizar todo lo que la semilla no la podemos controlar, ya sea desde lo que tiene que ver con micotoxina a algunas contaminaciones bacterianas no deseables, como el caso de Pseudomonas que vos planteas, porque a lo mejor eso tiene más que ver con el lugar donde se almacena, que a lo mejor hay roedores que pasan por arriba de las bolsas, orinan y te van contaminando con bacterias no deseables esa semilla. Yo creo que, como todo, entrar a un alimento completo necesita una adaptación. Los canarios no lo enganchan de una tan fácil, ¿sí? Hay todo un programita para empezarlos a hacer, ir acostumbrándolos a que agarren el alimento completo, porque tiene que ver con la presentación también de esos alimentos extrusados. Y lo mismo puede pasar con en un campeonato, si vos a lo mejor estás con alimento completo extrusado y de pronto te va a la semilla, que el animal diga, che, flaco, si yo esto no lo comí nunca. Creo que en eso es donde jugamos nosotros. Bueno, ahí yo lo acostumbré, 3-4 días lo acostumbré. Sí. Y bueno, antes de ir a la exposición, podrías... Ya lo hice, le puse en el piste y lo comen al toque. Y sí, porque generalmente es semillero. Es semillero. No, pero además son canarios que ya sabían comerlo. Claro. Si vos criás con el alimento, claro, la cosa es que ahora los pichones que vienen solamente, vas a tener que tomarte un tiempo para que lo aprendan. Claro. Sí. Que nunca han comido alpiste, se lo pones y lo agarran. Lo que pasa es que te hizo la consulta la debe comer cada 3 días, entonces claro, le pones al piste y te muerde uno. Sí, bueno, a ver, y creo que vamos a dejar acá con la parte de agua, que sería importante no dejarla de lado,
¿Qué pasó ahí? A ver.